Parashá Vayejí. Vayejí es una palabra en hebreo que se traduce como y vivió. Esta Parashá Vayejí es la primera, Vayejí es la primera palabra distintiva en la Parashá y esta es la que le da su nombre a esta porción de la Torá. Vayejí es la 12ª porción semanal en el ciclo anual del estudio y de la lectura de la Torá y es la última porción en el Sefer Bereshit, que es el libro de Génesis. Es la última porción, es la porción número 12 en el Sefer Bereshit. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy es Shabbat Hasak. Al término de cada Sefer, de cada libro de la Torá, decimos la frase de Hasak, Hasak, Beni Hasek, fortalécete, fortalécete, fortalezcámonos, y eso lo vamos a decir cuando terminemos de hablar sobre esto. Y inmediatamente hay que empezar, terminando Shabbat, hay que empezar con el estudio de el segundo Sefer de la Torá, que es Shemot. Vayejí abarca del capítulo 47, verso 28 al capítulo 50, verso 26 de este libro. Y es la porción semanal más corta en la Torá, o es la porción más corta de la Torá en este libro, pero no es la más corta en la Torá. Esta parashá se compone de 4.448 letras hebreas, 1.158 palabras, 85 versos y 148 líneas en un Sefer Torah. Acuérdense, siempre repito esto, acuérdense, un Sefer Torah no es el Humash, no es un libro tal como lo conocemos nosotros. Un Sefer Torah es un rollo de la Torah, ¿sí? Mitzvot, mandamientos en esta parashá, pues según Rabbi Moshe ben Maimónides, mejor conocido como el Ramban, y Sefer HaJinuj, que es el libro de la educación, no hay mitzvot en esta parashá. La haftará correspondiente a esta parashá es Primera de Reyes, capítulo 2, del verso 1 al 12. Vamos a ver, ¿qué es una haftará? Antes de nada, una haftará es un texto que ha sido seleccionado de los libros de los Nevim, de los profetas, y esta porción de los Nevim se lee públicamente en las sinagogas o en la congregación después de la lectura de la Torá los sábados en la mañana y las mañanas de los Moadim, de los días festivos. La haftará suele tener un vínculo temático con la lectura de la Torá que la precede. Un resumen rápido de esta parashá Vayejí. Pues en esta parashá vemos cómo Jacob y todos conjunto con todos sus hijos y sus familias están establecidos en Misraim, ¿sí? Con Yosef, quien es el segundo hombre más poderoso en este lugar. Jacob vive 17 años, alcanza a vivir 17 años en Egipto y fallece a los 147 años. Jacob le pide a Joseph, le saca un juramento, le dice: si he hallado gracia a tus ojos, entonces júrame que no me enterrarás en Misraim, en Egipto, sino con mis padres en Eretz Canaán, ¿sí? Joseph está de acuerdo con él y tiempo después recibe la noticia de que su padre está enfermo, que está muriendo, y él acude a verlo junto con sus dos hijos, Menashe y Efraín, y Jacob se incorpora de su cama y dice: el Dios el Todopoderoso se me apareció en la tierra de Canaán y me bendijo. Dios me dijo: he aquí te haré fecundo y te multiplicaré y haré que llegues a ser una comunidad de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti como posesión perpetua. Y Jacob le sigue diciendo a Joseph, le dice: ahora tráeme a tus hijos para que los bendiga. Tus dos hijos nacidos antes de que yo llegara a Misraim me pertenecerán al igual que Rubén y Simeón, pero los hijos que engendréis después de ellos serán tuyos. Jacob para ese entonces pues ya tenía su vista disminuida. Joseph acerca a sus hijos
Y dice Jacob, no había pensado que fuera posible ver tu rostro, y ahora Adonai me ha permitido ver incluso a tu descendencia. Los muchachos se arrodillan ante Jacob, Efraín a la izquierda y Menashe a la derecha, y entonces Jacob extiende su mano derecha y la pone sobre la cabeza de Efraín, o sea, cruza sus manos, pone su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Menashe, y le dice Jacob, y Jacob dice, el Dios en cuya presencia se condujeron mis padres Abraham y Isaac, y el Dios que ha sido mi pastor durante mi existencia hasta el día de hoy, que el ángel que me ha librado de todo mal bendiga a estos jóvenes para que mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac sea llamado en ellos y que se multipliquen como peces en medio de la tierra. Si recuerdan, esta frase la usamos para bendecir a los hijos antes de la cena de Shabbat. Jacob dice, José mira que su padre cruza las manos para poner su mano derecha sobre Menashe, sobre Efraín, y le dice, no, padre, este es el primogénito, tú pon tu mano derecha sobre su cabeza. Y Jacob le dice, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también se va a convertir en una nación, será grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente va a completar las naciones. Y Jacob termina la bendición aquel día diciendo que Dios te haga como Efraín y Menashe, poniendo a Efraín antes que a Menashe. Después reúne a todos sus hijos, a todos los 12 patriarcas del pueblo de Israel, y comienza a darles unas bendiciones que muchos consideran que de bendiciones no tienen nada, ¿sí? A otros consideran que son palabras proféticas. Se dice que trató de revelarles lo que iba a pasar al final de los días, en la era mesiánica, pero que en ese momento la Shejinah lo deja y comienza a darles este tipo de bendiciones a sus hijos. Primero habla con Rubén, que le dice que tú eres mi primogénito, mi fuerza y la primera de mis adquisiciones, que era privilegiado en rango y en poder, pero que era inestable como el agua, ¿sí? Le dice, tu inestabilidad como el agua en ti no te permite este privilegio porque te has subido al lecho de tu padre y lo has profanado. A Shimeón y a Leví les recalca y les recuerda lo que ellos hicieron. Les dice, Shimón y Leví son hermanos, pero los instrumentos de violencia son los medios para adquirir sus ganancias. Mi voluntad no entrará en su consejo. Maldición pues sobre su ira, porque es demasiado cruel. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Y se dice también que como eran medio, ¿cómo les diré? Eran medios enojones, tomaban las cosas inmediatamente con violencia, tanto Simeón como Leví. Hay que recordar que Leví, la tribu de Leví, participa con Moshe cuando Moshe baja y hace el descubrimiento del becerro de oro. Después pregunta Moshe, ¿quién está conmigo? Y a la tribu de Leví se une a él y ejecutan a cerca de 3,000 varones israelitas por el pecado del becerro de oro. Y después está la matanza que hacen Simeón y Leví en Sichem, con el pueblo del violador de su hermana Dinah. Y yo una vez leía que debido a esto, la tribu Leví, aparte de tener la cuestión sacerdotal por parte de Aharón, debido a esto, ellos son los que se encargan de hacer los sacrificios de los animales en el templo. A Yehudá le dice, tú eres el indicado, a ti te rendirán homenaje a tus hermanos. Yehudá es como un león, no se apartará el cetro de Yehudá ni la ley que inscribe el punzón de entre sus pies, hasta que venga su renuevo, aparentemente el último y el más débil. Entonces será él, el de la fuerza varonil, que las naciones entorpecidas por la edad caerán, ¿sí? Y de Zebulón habitará en una bahía de mares, se convertirá en un puerto para los barcos. A Isahar le dice una ágil bestia de carga, descansa entre las filas de vasijas domésticas, ha dado para pagar el tributo del labrador de la tierra.
A de Dan surgen los grandes jueces de Israel. Dice, defenderá los derechos de sus pueblos como solo puede hacerlo una de las tribus de Israel. Dan se convertirá en una serpiente en el camino que muerde el calcañar del caballo y el jinete cae hacia atrás. Gad, de Gad dice, muchas tropas se clavarán en él como cuña, pero él se clavará como una cuña en su talón y a través de Asher su comida se enriquecerá y dará delicias reales. De Neftalí, a Neftalí le dice un mensajero parecido a una gacela, pronuncia discursos elocuentes. A Joseph, era un hijo noble y sobresaliente cuando le echaron amargas injurias, permaneció sereno y bendito de Dios. Permanecerás con él todo suficiente que continuará bendiciéndote. Y a Benjamín le dice, despedazará al lobo. Comerá una porción por la mañana y en la tarde repartirá el botín. Después de esto, fallece Jacob y es enterrado en la cueva de Macpelá, en la tierra de Canaán, donde están sepultados Abraham y Sara, Isaac y Ribca y Lea. Jacob muere y es reunido junto a su pueblo. Después, Joseph también fallece y pero fíjense, Joseph le ordena a sus sirvientes y médicos que embalsamen a su padre, ¿sí? Y después lo llevan a enterrar. Con Jacob ya enterrado, ya sepultado, sus hermanos le mandan un mensaje a Jacob. Le dicen, nuestro padre dijo que por favor perdone los crímenes de tus hermanos. Y le dicen, aquí estamos tus siervos. Joseph les contesta, no tengan miedo porque estoy en el lugar de Dios. Aunque ustedes piensen que hicieron mal, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que es presente, para mantener viva a una nación numerosa. Y ahora no tengan miedo porque yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Joseph vive un tiempo en Egipto con sus hermanos, alcanza a ver a la tercera generación de Efraín y de Menashe y le dice a sus hermanos, me estoy muriendo. Y ciertamente el Eterno se acordará de ustedes un día y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Y los hace jurar que ese día lleven sus huesos con ellos. Y Joseph muere a la edad de 110 años. Lo embalsaman y luego es colocado en un ataúd en Egipto, de acuerdo con su deseo. La Haftarah Vallejí tiene la Haftarah Vallejí habla de palabras de despedida de David, de David Hamelech a su hijo Shlomo, ¿sí? En la Parashá Vallejí se describen los preparativos que Jacob hace para su muerte, cómo se despide metódicamente de sus hijos y de sus nietos y les indica dónde quieres ser sepultado, ¿sí? Aquí también, en esta Haftará, hay otro padre, ¿sí? Otro padre que está muriendo, David Hamelech, el rey David. Ya en su lecho de muerte, David habla no habla con todos sus hijos, habla solamente con Shlomo. Y a él le dice, esfuérzate y muéstrate hombre, le dice. Le dice, la receta para el éxito como rey es seguir los caminos de Dios. Y David promete que si Shlomo es fiel a la Torah, su linaje sobre el trono de Israel no va a tener fin. Le pide también que se ocupe de algunas cosas que dejó inconclusas, ¿sí? Le dice, Joab, hijo de Sarvia, había sido mi general durante muchos años, pero se puso del lado de Absalón, mi hijo, en su rebelión contra mí. Dice, que Joab, por su traición y por matar a 2 comandantes, mira que sus canas no desciendan al Seol en paz, ¿sí? También le pide a Shlomo que pague bien por bien. Él le dice, cuando yo huía de Absalón, Barzillai el Galadita, entonces anciano, me dio de comer. Ahora, y le pide a Shlomo que le devuelva el favor. Trata con misericordia a los hijos de Barzillai, ¿sí? Déjalos estar entre los que comen en tu mesa.
también la petición final de David Hamelech, le dice, Simei, hijo de Gerá, me maldijo mientras yo huía de Absalón. ¿Sí? Y le dice, no lo dejes sin castigo, haz descender sus canas al Seol en sangre. ¿Sí? Y ya para finalizar esta historia de David Hamelech, hablando con Shlomo, le dice que no sea parte de los caminos de Dios. David Hamelech muere a la edad de 40 años, muere después de reinar 40 años sobre Israel. Y luego se nos dice, Shlomo se sentó en el trono de su padre David y su gobierno quedó firmemente establecido. ¿Cuál es la conexión con la parashá? La conexión con la parashá de esta Haftará nos habla de los testamentos de los líderes seminales del pueblo de Israel a sus hijos. ¿Sí? La parashá de Jacob y la Haftará de David. Tanto la parashá como la Haftará preceden al testamento con la frase, se acercó el tiempo en que el líder de cada familia debía morir. Tanto la parashá como la Haftará emplean una palabra que se llama Vayetzab, él instruyó. Un midrash señala que tanto la parashá como la Haftará usan un lenguaje que refleja la disminución de la autoridad del líder. En la parashá se nos informa que Jacob suplicó a su hijo, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te lo ruego. ¿Sí? Y la Haftará nos describe a David Hamelech simplemente como David. Ya no se le da el título de rey. ¿Sí? Y tanto en la Parashá como en la Haftará, los líderes mencionaron desaires desagradables que los persiguieron hasta sus últimos días. Jacob menciona el problema con su hijo Rubén, con sus hijos Simeón y David. ¿Sí? Y David trae a colación que su sobrino Joab mató a Abner y a Amasa y que Semei insultó a David en el camino a Magnaim. Al hacerlo, ambos líderes se quejaron de los miembros subordinados de la familia, que actuaron con demasiado celo en lo que podría considerarse el nombre del líder, Jacob con respecto a Simón y Leví y David con respecto a Joab. Esta parashá y esta haftará nos habla de la muerte de tres personajes muy importantes en la Torá. Nos habla de la muerte de Jacob Avinu, nos habla de la muerte de Yosef Hasadik y nos habla de la muerte de David Hamelech. Hay un texto del Brit Hadashah que podríamos también, que tiene una relación con esta Haftará y con esta Parashá. Y es el capítulo de Brit Hadashah donde se habla de la muerte del justo Mesías, de Yeshua Mashiach. Allí también él expira, da su último suspiro y entrega su espíritu al Eterno. Antes de morir le dice, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. ¿Sí? Y él habló con sus, antes de ser apresado, habló con sus discípulos. Y fallece en la cruz, a manos de los romanos. Esto es lo que une a la Parashá Vayehi con la Haftará correspondiente y con el texto del Brit Hadashah. La muerte de cuatro de los más grandes líderes, del pueblo de Israel. Jacob Avinu, Yosef Hasadik, David Hamelech y Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga. Shabbat.